Bienvenidos a Sin Filtro, Sin Guión, a un nuevo episodio y nada más para recordar, ¿verdad? Que esto es un rato de conversación, una conversación entre personas entre dos amigos y que invitamos a alguna persona que o conocemos o estamos por conocer. Y la idea es compartir vida e ir descubriendo poco a poco las cosas extraordinarias que tiene cada uno de nuestros invitados y que de alguna forma terminamos nutriéndonos todos para aprender más de la vida. Entonces, Miguel. De los anteriores yo me he llevado muy buenas lecciones de vida, cosas que aplicar, cosas que pensar y cosas que analizar. Y esa es la idea de nosotros, generar un aporte interesante para que ustedes puedan pensar y reflexionar sobre lo que escuchan aquí, que es sin filtro y sin guión. Y bajo este contexto, hoy tenemos a Javier Arguedas, costarricense que radica en Alemania, que perdón, se mueve en el sector de los medios de comunicación, del periodismo, y con él queremos conversar de la vida y de la historia y del pasado y de lo que viene y de las inquietudes y todo lo que vos querás plantearnos, Javier. Para nosotros, para mí, que yo veo las cosas que vos haces, es un enorme gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Y podemos tal vez iniciar eh, conociendo un poco de Javier, un tico que nace en Costa Rica, que se convierte en un tico que ahora vive en Alemania. ¿Y cómo pasó todo esto? ¿Por qué tu llegada hasta Alemania y por qué radicas allá en este momento? Sí, eso es totalmente biográfico y en mi caso no lo elegí realmente. Digamos, Alemania es un país que estuvo presente desde muy temprana edad porque mi papá trabajaba en Alemania cuando yo estaba pequeñito. Yo llegué a Alemania cuando tenía 3 años, después de haber nacido en Costa Rica, y regresé a Costa Rica cuando tenía 6, entonces estuve 3 años y medio allá. Y son años muy importantes en la vida de una persona, ¿verdad? Mis primeros recuerdos son en Alemania, fui al kinder en Alemania, aprendí alemán, dichosamente en un contexto como si fuera un niño alemán. Y cuando volvimos a Costa Rica, mi hermano y yo habíamos aprendido el idioma y mis papás no querían que lo perdiéramos. Entonces nos metieron en el colegio alemán, en el colegio Humboldt. Entonces ahí siguió, ¿verdad?, tanto el aprendizaje del alemán como la confrontación con la cultura alemana. Y bueno, en el colegio alemán incentivan mucho a los estudiantes a estudiar en Alemania y, ¿verdad?, y ofrecen información y asesoría. Y, era como un paso. Abren puertas, Abren, facilitan. abren puertas y facilitan. Entonces, era en realidad un paso natural. Si bien yo inicié estudios aquí en Costa Rica después del colegio, no me fui directamente a Alemania, estuve año y medio en la UCR. Y después ya sí me fui a estudiar, digamos, empecé otra vez de cero allá. Entonces fue un paso bastante natural para mí. Y claro, cuando uno termina la carrera, uno dice, bueno, voy a agarrar 1 o 2 añitos de experiencia laboral para ver cómo es la cosa aquí. Y ya, una cosa lleva a la otra. Y ahí llevo y cumplí 20 años ya de estar en Alemania este año. 20 años. 20 años. Haber sabido cuando es que ahorita que decís 20 años, el próximo año son 20 años, no solo bueno, para mí, en mi caso, mi matrimonio, pero además la oportunidad que tuvimos Miguel y yo de ir al Mundial. En 2006. Haber sabido, Ahí te estaba hubiéramos yo. buscado, porque digamos, en ese momento fuimos a visitar a un amigo que vive, un querido amigo y su familia que viven allá en Alemania. Estuvimos con ellos unos días, pero los ticos que veíamos eran los ticos que andaban en el mundial, ¿verdad? No eran los que vivían allá. Entonces, casualmente estuvimos en el mismo momento que vos estabas allá. En Recién Erlangen. llegadito. Ah, sí. York vivía en Erlangen, me acuerdo. Y qué, qué buena oportunidad de la vida poder aprender alemán Ujú. en la edad correcta, porque a mí me llama mucho la atención y voy me encantan los idiomas, me encantan los sonidos, tengo creo que no oigo muy bien, pero sí tengo ya a esta altura tengo un tinnitus en el oído derecho, pero sí tengo mucha sensibilidad al sonido y al poder decirlo o Imitarlo. imitarlo y Sí. palabrearlo de acuerdo al idioma.
y el alemán que está así de tan fuerte y tan seco, pero muy interesante, pero es bien difícil de aprender. Es difícil de aprender. Es difícil de aprender, si bien no imposible, ¿verdad? Nada comparado con polaco o con mandarín, o sea, ¿verdad? Tampoco la violencia, pero sí tiene sus cositas. Ahora, el hecho de que yo estuve en Alemania, y después estuve expuesto al idioma en el colegio, pero yo sí tenía una diferencia importante, que era que los hijos de alemanes que están en el colegio Humboldt, a nosotros las clases las dividen entre los que tienen alemán como idioma materno y los que tienen alemán como idioma extranjero, porque hay papás muy valientes que no saben alemán y que meten a los hijos en el Humboldt, ¿verdad? A nosotros nos metieron en el grupo de alemán como idioma materno. Y al no estar expuesto, porque no venía mi abuelita alemana a visitarme, porque no pasaba los veranos en Alemania, porque no tenía juguetes en alemán, o los que tenía eran viejos, porque eran de cuando estuvimos allá, de repente mi alemán empezó a erosionarse. Porque claro, yo no hablaba alemán en la casa, ¿verdad? No tenía, solo cuando estaba en la escuela estaba expuesto al idioma. Entonces me tocó aprender alemán como idioma extranjero en clases de apoyo para ver si daba la talla, ¿verdad? Y ahí es donde realmente uno empieza a ocuparse de lo difícil del idioma, porque los alemanes le dicen a uno, hasta el día de hoy, los alemanes uno les pregunta, mira, ¿por qué es que esto se dice de esta forma y no de tal otra? Es que si no suena raro. Sí, sí, no suena raro. Se te suena raro porque tu abuelita no te lo decía así, pero a mí era mi abuelita, me hablaba en español. Entonces sí, es difícil, ¿verdad? Es complicado. Sí, pero es un idioma muy lindo. Sí. Y con todo y lo rígido que parece que suena, al alemán siempre se dice es el idioma de los pensadores y de los poetas, porque realmente hay pensadores y poetas, ¿verdad? Y hay un montón de aspectos en la filosofía y de términos filosóficos, por ejemplo, que la palabra que se utiliza es la palabra en alemán, porque no hay forma de expresarlo con una palabra, por lo menos. Weltanschauung, por ejemplo, esa es la forma de ver el mundo. Weltschmerz es una palabra muy, muy actual, que es como a uno significa Welt es mundo y Schmerz es dolor, es como el dolor de ver cómo está el mundo. Son palabras que no se pueden expresar en otros idiomas, y que el alemán lo permite. Entonces es un idioma que cuando uno lo maneja y lo domina es, a mi criterio, muy, muy elegante y hasta dulce, muy profundo, ¿verdad? Aunque suena como que uno lo están regañando, sí. pero es un idioma, a mi criterio, muy bonito. Sí. Vale. Adelante. No, es que me lleva, ya empieza, esto es lo bonito de no tener filtros, porque me lleva a tratar de conocer por medio de tu vivencia. Ok, el alemán puede sonar dulce y todo, pero a uno le suena fuerte, claro. Como que lo están regañando y demás. ¿Es así el alemán nativo, la cultura, el país? Porque a veces uno se imagina que el alemán llega a poner orden y es disciplina y es poco cálido, digámoslo así, sin hablar mal de los alemanes, porque por supuesto que no, porque son muy admirados en el mundo y yo los admiro un montón, pero son así. Sí, como el idioma. Sí, ellos son directos, ellos dicen las cosas como son, ellos son eficientes, entonces no pierden tiempo en cosas que no tienen sentido, en las que no tiene sentido perder el tiempo. Y eso también hay que entender, que es un país que se ha tenido que reconstruir 3 veces, ¿verdad? 2 guerras mundiales y la reunificación alemana, que fue reconstruir el país. A mí me lo explicaban una vez en un seminario, en una clase que llevé de cultura comunicacional, comparando con el inglés, ¿verdad? Y hay 2 aspectos importantes. Primero, a diferencia del español, por ejemplo, y del inglés, Alemania, por sí como país, no existió durante mucho tiempo y no hubo una monarquía con el peso que tiene la monarquía española o que tuvo la monarquía francesa. Entonces, junto con la monarquía viene la reverencia, viene la burguesía y vienen esas formas, ese trato, ¿verdad? Eso no existió en Alemania durante mucho tiempo, era un sistema feudal chiquitito, entonces ahí necesito papas, ¿verdad? Y no, su majestad, ¿qué desea cenar esta noche, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto. Y el otro es que al reconstruirse varias veces, cuando uno tiene la ciudad hecha añicos y necesita eliminar la piedra, uno dice, quítame esta piedra, y no, discúlpame, vos me harías el gran favor de mover esa piedrita que está ahí, ¿verdad? Entonces, eso ha generado también un lenguaje bastante directo, y esa es la forma en la que los alemanes parecen ser más rudos y más rígidos. Pero yo he conocido en mis amigos alemanes personas súper cálidas, muy graciosas, ¿verdad? Los alemanes tienen un humor realmente
que a mí me encanta y que son personas en las que uno la puede pasar muy bien y se puede reír mucho. Y son personas además por lo mismo, ¿verdad? Por las mismas razones, son personas muy conscientes de su entorno y de las personas que están a su alrededor. Los vecinos alemanes protegen a sus vecinos, los amigos alemanes protegen a sus amigos. Son personas que han tenido que aprender a vivir en comunidad por las mismas circunstancias que les han tocado. Claro. Entonces, eso es lindo en la sociedad alemana, ¿verdad? Qué interesante, como lo planteas ahora, que estabas diciendo lo del inglés, lo del alemán, volviendo a que habíamos estado en Alemania y anduvimos por diferentes lugares. Yo recuerdo que mi alemán se limita a, y disculpa que no lo diga mal, posiblemente, pero era Sprechen Sie English. Uh-huh. A mí lo que me hacía gracia es que siempre la respuesta era a little bit, uh-huh. O sea, un poquito. Sí. Pero cuando empezabas a hablar con las personas, era un inglés perfecto, ¿verdad? O sea, súper bien, entonces era muy fácil comunicar. Pero y tal vez ahí es, ahora que estabas diciendo todo esto de cómo Alemania es un país que se ha tenido que reconstruir, el mismo hecho de pasar de toda la Segunda Guerra Mundial a la unificación, pero la experiencia de todo lo que se generó con la Segunda Guerra Mundial. Y la primera, pero digamos, la forma, pero la forma en que se da toda la Segunda Guerra, ¿verdad? Que se dividen, todo esto, ellos tienen su primer evento grande, abiertos al mundo en una forma diferente, increíblemente hasta el 2006. Era precisamente cuando estábamos nosotros. Y recuerdo comentar con nuestros amigos, con personas que nos veíamos, era de cómo el alemán estaba también empezando a cambiar y cómo a recibir también al extranjero, porque no habían tenido un evento ya como uno solo hasta que llegó el Mundial. Entonces era ellos mismos hasta como sorprendidos de la capacidad que tenían de ayudar. O sea, nosotros recuerdo pedir direcciones y que fueran, nos sorprendía la calidez, ahora que decías, de la forma de hacerlo. Y el único lugar que recuerdo que no nos hablaron inglés, que fue dificilísimo, una estación de tren, traté de buscar un tren que nos llevara a nuestro destino, por atrasos y otros, fue en Dresden. Sí, claro. Precisamente que venía del otro lado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí fue imposible. Pero fue solo una experiencia en no sé cuántas interacciones que tuvimos en ese viaje, pero lo gracioso es que ahí es donde se limita el conocimiento de alemán para mí, ¿verdad? Yo te puedo decir cuál es mi conocimiento de alemán. En aquellos tiempos y en los fanfest, Miguelito nada más aprendió a decir Ein Bier bitte. Muy bien, sí, crucial. Una cerveza, por favor. Y después, Dankeschön, y ya. Muy bien, muy bien. Pero vos fuiste... Y chus. Excelente. Alguien nos enseñó el famoso chus, que es como el chao nuestro, sí, ¿verdad? Sí, es adiós. Sí, de hecho vos te educaste en colegio de sacerdotes alemanes. Yo estudié con los paulinos en el colegio seminario. Ah, bueno, claro. Entonces ya ellos estaban muy mayores, pero sí recibí clases de religión con el padre Sinsan y el padre Funke, que eran extraordinarios hombres que vinieron a hacer un montón de cosas lindísimas aquí a Costa Rica, en Turrialba, y los padres paulinos del colegio seminario. Bueno, vos tuviste 3 años allá, 3 años y medio, y después fueron aproximadamente 14 años que viviste acá. Sí. Te devolviste. O sea, ya fuiste allá. ¿Cómo fue cómo viviste ese reencuentro con Alemania, no solo por los estudios, sino, y ahora decías, después de estudiar me quedo 1 o 2 años y después me devuelvo a Costa Rica, ya son 20, pero ¿cómo? O sea, es interesante que converses un poquillo sobre cómo fue ese reencuentro y ese proceso para ya más bien quedarse allá, ¿verdad? En una cultura que es muy diferente, una idiosincrasia muy diferente. Sí, fue efectivamente eso, un reencuentro con un país con el que tenía una asociación muy positiva, porque era mi país de infancia, ¿verdad? Entonces, son detallitos, ¿verdad? Pero es
de ahí, la primera vez que fui al supermercado para comprar mis cosas para hacer el súper, me encontré con unas galletas que yo no recordaba que existían, ¿verdad? Pero que me encantaban cuando era chiquitillo, ¿verdad? Y se me había olvidado que son como unas galletitas con chocolate que vienen en forma de koala. Son para chiquitos, ¿verdad? Me compré como 5, ¿verdad? Y así, en ese tipo de detalles es donde uno, ¿verdad? Se reconecta con ese país. Alemania tiene una cultura estudiantil lindísima. Ellos honran mucho al estudiante, ¿verdad? Y al estudiante universitario, bueno, también no solamente universitario, pero la universidad tenía todo un ecosistema armado donde uno tenía la generación de arriba. Primero nos hacían una broma de que nos hacían de que teníamos que hacer un examen y que si no pasábamos el examen nos íbamos a quedar todos muertos, nerviosísimos. Y después nos dijeron que era una broma. Y después se presentó el semestre, ¿verdad? O el año de la generación encima de nosotros. Y a cada uno nos asignaron como una madrina o un padrino que nos acompañaba con todos los procesos y toda la cosa. Entonces como que hay todos ellos organizados, ¿verdad? Porque si algo que saben hacer es organizar. Entonces ellos organizan esa integración y nos dividieron en grupitos chiquititos y nos pusieron a hacer como un rally por la ciudad, por el centro histórico de la ciudad, donde en cada estación había que hacer algún concurso, algún juego, ganarse puntos, para que nos fuéramos conociendo entre nosotros. Y esos grupos rotaban además. Entonces, lo que hicieron fue generar una comunidad, digamos, desde el día 1, que me permitió, tengo amigos de toda la vida que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Entonces, para mí no fue nada difícil, diría yo, acoplarse. Además de que, bueno, yo lógicamente tengo un gran privilegio al tener el idioma puro, ¿verdad? Como si fuera un alemán, porque nadie tiene que adaptarse a mí, ni a la hora de hablar, ni a la hora de expresarse, ni nada. Y yo era un fenómeno muy exótico, ¿verdad? Un tipo de Costa Rica que sin embargo me está hablando como si hubiera nacido aquí, ¿verdad? Básicamente, y que acaba de llegar de Costa Rica a una ciudad además que se llama Siegen, que queda como a 1 hora de Colonia, y es una ciudad chiquitita, ¿verdad? Es una ciudad chiquitita. Entonces, fue fácil, ¿verdad? Fue fácil para mí la integración, siendo que, ¿verdad? Yo tenía esos grandes privilegios que fueron la enseñanza del idioma y además el contexto que me brindó el colegio alemán, que es también entender cómo funciona la cultura alemana, ¿verdad? Que para mucha gente es complicado, pero para mí fue considerablemente fácil, ¿verdad? Sí, a mí me parece fascinante la vida no tanto en Alemania, la vida de las ciudades grandes, sino ir a experimentar o a vivir los pueblos pequeños o las ciudades más pequeñas. Hace mucho tiempo yo fui a visitar a una prima y su esposo, bueno, a mis primos que estaban viviendo allá, estaban estudiando en Stuttgart. Entonces los fines de semana nos íbamos a pasear. Igual lo hicimos con Jörg, con este otro amigo, que el fin de semana que estuvimos ahí nos fuimos a pasear a pueblos más pequeños o a ciudades más pequeñas. Pero con mis primos fue muy bonito porque me llevaron donde había un festival. Tübingen, ¿Sí? en Tübingen, había como un festival y solo el pueblo con el río, pero era lindísimo. Y cuando llegamos al Mundial, cuando llegamos a Erlangen a visitar, recuerdo que fuimos a la estación de tren y yo creo que con las maletas todavía nos fuimos a un festival que había, En junio. y es la forma tan particular de disfrutar el exterior y el buen clima, ¿verdad? Sí. De disfrutar y son pueblos muy acogedores y bonitos. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo, ¿verdad? Con mucho color. Pintoresco, literalmente. Exactamente. Sí. Y eso es especial, digamos, cada lugar. O sea, sin duda yo vivo muy feliz y amo y encuentro también esos colores y la parte pintoresca de lo nuestro, pero también lo bonito de experimentar esas otras cosas no solo de las grandes ciudades, sino más bien de los lugares más, no sé, más Rurales, sí, más chiquitos. rurales y originales. Sí. Es como que no están tan pegados a culturas no son tan internacionales, sino son muy propios del lugar. Tocaste un asunto muy, muy interesante también y que vemos también con otros ojos porque más bien aquí a veces nos decimos, ay, qué montón de sol, qué sol más fuerte, qué sol más, y mucho calor. Y en Europa y en esta parte más al norte,
es todo un disfrute, Por porque supuesto. no tienen, debido a su geografía, la cantidad de horas sol que podemos tener aquí. Y entonces, por ejemplo, ahora entrando el invierno, se pone complicado. Se pone complicado es poco, se pone para cortarse las venas, ¿verdad? Porque ¿Cómo hace es falta Berlín? lúgubre, o sea, triste, Es oscuro, gris. gris en invierno, ¿verdad? O sea, mucha gente dice que es como la goma después del verano, ¿verdad? Porque Berlín es una ciudad reconocida por la fiesta y los Claro. festivales y una vida exterior vibrante día y noche, pero en invierno de todo eso muere, ¿verdad? Y a pesar de que hay ciudades que tienen una fama porque decoran muy lindo en Navidad. Berlín, eso no es tan, este año de hecho en una de las calles principales no la decoraron porque no había presupuesto para decorarla, para poner la decoración navideña, entonces no la decoraron. Entonces sí, y además en Berlín simplemente falta la luz, ¿verdad? Y eso a eso la gente le pega. Y uno nota, ¿verdad? Es un cambio general de la percepción de las personas. Y es que es brutal porque la gente, digamos, la gente, entre comillas, común y corriente, sale a las 8 de la mañana de noche y a las 4 de la tarde está como aquí a las 10 de la noche, ¿verdad? De oscuro. Entonces, Sí. la gente no ve la luz. O sea, a menos de que salga un segundo para almorzar o para fumarse un cigarro, una pausa o lo que sea, pero nada más, ¿verdad? Entonces, eso tiene un efecto muy grande en el estado de ánimo de las personas, ¿verdad? Y es curioso. O sea, la gente se guarda, sale menos, obviamente, hace menos. Entonces, por eso es Entonces, que los sí. festivales en junio al que fuimos Ay, nosotros, la claro, gente no, está feliz. no, Está comenzando el además, invierno, el verano, perdón. rayo de luz que salga, ellos son como lagartos, ¿verdad? Salen Salen. de sus cuevas, ¿verdad? Y se tiran ahí, o sea, a mí me da risa porque yo todavía soy costarricense, pero y además interrumpo como en este momento el invierno viniendo aquí, ¿verdad? Entonces yo hago trampa, pero la gente en febrero o en marzo sale un rayo de sol y está a un poquito más de 10 grados y uno los ve en camiseta y en pantalón corto, yo me moriría de frío, ¿verdad? 10 grados, pero ellos disfrutan lo que pueden. Claro. Quisiera adentrarme un poco en tu vocación profesional y lo que te tiene, o lo que hiciste en Alemania, todo lo que estudiaste, que donde me dijiste la carrera que estudiaste hasta que yo dije, uy. Ay, yo saqué una pequeña maestría en Administración de Medios de Comunicación con la Muy bien. UNED. Ya tuve que volver al aula después de mucho tiempo y viera lo que me costó. Pero saqué la maestría, pero o sea, me parece lindísimo lo que vos desarrollaste allá y me gustaría que tal vez que nos conversaras un poco sobre todo la forma de manejar los medios y lo que haces en Deutsche Welle, porque creo que no lo habíamos dicho, No. que Javier pertenece a Deutsche Welle, que en todos los sistemas de cable y bueno, en YouTube y en todas las plataformas ya se puede ver y a mí, yo te doy mi opinión, es uno de los lugares donde llego a consumir información real, verdadera, con capacidad de análisis, con criterio, Qué bueno. ante este tiempo de mucha confusión. Sí. Sí, tal vez nada más digo, porque, y eso es algo que ahora que conversábamos antes de que empezáramos, Javier nos recordaba o nos informaba que la Deutsche Welle no se ve en Alemania, es como Alemania para el mundo. Exacto. Entonces, que eso es algo importante decirlo, que no es para consumo local, ¿verdad? De Alemania. Entonces, quería hacer esa aclaración porque, digamos, a mí me parece también muy interesante porque es una propuesta Aporte televisiva enorme. muy diferente a la que estamos acostumbrados. 100%, sí, es muy diferente. Sí, bueno, cuando yo estudiaba periodismo aquí, yo siempre tenía la perspectiva en realidad de regresar y de trabajar en medios aquí. Mi percepción en ese momento fue que en Costa Rica no hacen falta buenos periodistas, hay muy buenos periodistas, pero no hay un manejo muy profesional de los medios de comunicación a nivel de gerencia de los medios de comunicación y eso inhabilita muchas veces el trabajo que los periodistas quisieran hacer y que podrían hacer mejor. Por lo menos esa fue mi percepción, no en todos los medios, no vamos a generalizar, pero a grosso modo. Entonces yo dije, si yo quiero cambiar esto y mejorar el periodismo en Costa Rica, lo que tengo que hacer no es aprender a ser periodista, sino aprender a ser un administrador de medios de comunicación que permita que los periodistas trabajen. Y esa carrera que existía en esa ciudadcita me permitió eso, ¿verdad? Me permitió aprender sobre medios de comunicación, pero tenía un elemento periodístico, ¿verdad? Ya teníamos clases de periodismo igual y teníamos un canal universitario donde yo hacía televisión, que también siempre ha sido lo que me gustaba. Entonces, eso fue muy bonito.
Y cuando busqué opciones, obviamente yo siempre quería tener el nexo con Costa Rica, ¿verdad? Para mí era importante tener el nexo con Costa Rica, con América Latina, como mínimo, con el español en todo caso también. Entonces mis pasantías yo las hice aquí, estuve en La Nación, en la parte digital. La pasantía para ir a la carrera la hice en Repretel, en aquel entonces como que siempre tuve un nexo con Costa Rica y lo buscaba. Entonces Deutsche Welle, siendo que es una cadena dirigida al extranjero y que tiene una presencia importante en América Latina y que la estaba expandiendo en ese momento, pues me abrió las puertas. Pero yo empecé en el departamento de distribución, que negocia con las cableras y que establece los convenios con los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces yo tenía también ahí una forma de conectar con la industria mediática de Latinoamérica. El paso a la televisión y a las cámaras y todo fue una coincidencia prácticamente porque una de las periodistas del canal me vio haciendo un city tour que me tocó hacer porque se enfermó la guía, es que así pasan las cosas en la vida, se enfermó la guía que tenía que dar el tour en español para la delegación que venía de América Latina y es dentro de esa delegación estaba la presentadora y me dijo, ¿pero vos trabajas aquí? Yo, sí, aquí, ¿verdad? Pero vos tenés experiencia en periodismo. Yo, sí. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí buscó opciones y me dijo, bueno, ve a ver, ¿verdad? Este es el jefe de televisión, escribile, porque yo creo que sería, ¿verdad? Bueno. Y en ese momento se abrió la posibilidad me dijeron, tenemos un puesto abierto, pero es para ser corresponsal bursátil de la Bolsa de Frankfurt. Yo de la bolsa sabía lo que sabe la mayoría de la gente, tal vez, ¿verdad? Había tenido un par de clasecillas de economía, obviamente, por la carrera de administración, pero yo dije, yo voy a hacer el casting y si me contratan, pues ellos verán, ¿verdad? Y efectivamente lo gané y por suerte me metí mucho obviamente, ¿verdad? Todo lo que yo pude en el tema de la bolsa y funcionó muy bien. Y así fue como se fue dando. Qué bien. Sí. A ver cómo lo planteo. Tocaste un punto importante y yo lo veo mucho. Yo soy medio neurótico y Gerardo lo sabe, con el asunto del uso del idioma y de esto que vos decís, que hay muy buenos periodistas y tal vez mal gestionados en algunos de los medios, sin nada personal, porque... Y lo veo mucho en la calidad, en el control de calidad a la hora de lo que expresamos al aire. Entonces vos oís que un periodista al aire empezó a utilizar una palabra y ya después todos la utilizan la misma. Entonces no se crea un estilo como lo pudieron hacer en algún momento periodistas de radio, deportivos, que creaban sus frases y demás. Y no es que hay que hacer un show, pero sí hay que crear un estilo. A mí me parece eso. Totalmente. Por lo menos yo que tengo experiencia en radio, trato de tener mi estilo y no parecerme a nadie. Y por eso me cautiva escucharte y cómo es un día, cómo funcionas vos, estás al aire todos los días o no, el equipo de periodistas, cómo lo conforman, porque creo que es algo puede ser algo muy revelador para mucha gente que quiere escuchar la diferencia entre Alemania y Costa Rica en esta parte ante una época tan cambiante y tan acelerada en estos procesos de comunicación y de periodismo. Sí. Bueno, yo en particular siempre he manejado el concepto en Alemania se llama bailar en todas las bodas, ¿verdad? Eso significa, a mí me cuesta decidirme solo por una cosa y decir, descarto todo lo demás. Por eso tampoco he podido desligarme de Costa Rica y por eso mantengo tanto el nexo, ¿verdad? Porque yo no quería nunca decir, bueno, yo tengo amigos que se vinieron hace 20 años también y que hoy me dicen, yo en Costa Rica no podría vivir, no tengo amigos, ya no conozco a nadie, ya mi tía ya no está y no sé qué, ¿verdad? Yo a veces cuando me voy el día antes de irme se me olvida que no vivo aquí, ¿verdad? Porque yo estoy muy conectado todavía con mi país y con mi gente y con mis amigos y también laboralmente. Entonces, para efectos del trabajo también yo siempre quise acaparar todo lo que yo pueda y aprender todo lo que yo pueda cómo funciona un medio de comunicación porque había estudiado una carrera que también se enfocaba en eso y era multidisciplinaria, entre comillas. Entonces yo en la redacción hago de todo. Yo soy autor, entonces hago reportajes, soy presentador, presento las noticias, hago coordinación de redes sociales, ¿verdad? Entonces recibo el material, lo publico en las redes. Soy editor, que es el que lleva el programa al aire y el que decide los temas y el orden de las cosas. Entonces yo hago de todo un poquito, ¿verdad?
También entreno a periodistas dentro de Deutsche Welle y afuera también. Entonces, como que todo lo que he podido hacer, básicamente, lo he tratado de hacer y el canal lo permite. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Por algo sigo ahí. Maravilla. ¿Verdad? Entonces, y me parece que es muy importante y de cara a para donde vamos con los medios de comunicación, todo el mundo tiene que saber hacer de todo. Ya el que es especializado solo en una cosa, adiós, ¿verdad? Porque no es así como está funcionando en estos momentos la era de la comunicación. Entonces, en Deutsche Welle, no todos, pero muchos colegas hacen por lo menos una o dos funciones, ¿verdad? Diferentes a su función principal. Y bueno, la forma en la que se conforma el equipo, al principio yo creo que fue fue un cambio muy rápido donde Deutsche Welle apostó por ese canal 24 horas en español. Trajeron a mucha gente de España, que además en esos momentos estaba en crisis, donde había muy buenos periodistas, tengo colegas muy hábiles que vinieron de España. En aquel entonces era el servicio en español y no para América Latina, ¿verdad? Luego se convirtió en un servicio para América Latina, entonces han ido metiendo cada vez a más personas de Latinoamérica. Bueno, obviamente se requiere que la gente sepa de la realidad de Alemania, que hable alemán, ¿verdad? Que son personas que estén integradas para que puedan explicar también muchas veces el contexto, sobre todo europeo, de las cosas. Y trabajamos con mucha libertad, en realidad, eso es muy bonito. Trabajamos con mucha libertad y con las ganas de realmente de ofrecer varias perspectivas en línea con, en realidad, la forma de hacer medios de comunicación de Alemania, que es muy diferente a la forma que tenemos de hacer los medios de comunicación aquí, ¿verdad? Eso viene por un montón de razones que se podrían abordar, primordialmente que en Alemania durante mucho tiempo la televisión no tenía fines comerciales. Su fin último no era colocar publicidad. Era televisión pública. Era televisión pública, sí, hasta una apertura que se dio a principios de los 90. Y además, el trauma que tuvo Alemania de que durante el nacionalsocialismo hubo un control de los medios de comunicación total, y Alemania dijo esto no se puede volver a repetir, y los aliados que pues, tomaron el control de Alemania y le permitieron a Alemania continuar, digamos, también dijeron aquí los medios de comunicación no pueden tener, o sea, el gobierno y el Estado no puede tener influencia sobre los medios de comunicación, ni Alemania debe tener nunca el poder global de ejercer una fuerza global de medios de comunicación. Por eso es el principio de divide y vencerás, y por eso es que en Alemania, a diferencia de Reino Unido o de España, la televisión pública está partida. Entonces, radio y televisión de Baviera, radio y televisión de Renania del Norte-Westfalia, radio y televisión, radio de Bremen, radio no sé qué. Y no hay un canal como en Reino Unido que es BBC One, BBC 3, BBC 4, no sé qué, BBC, o en televisión española, ¿verdad? Que es la 1, la 2 y todos son de televisión española. Sí. En Alemania están todos partidos. Y por eso no es el canal internacional de televisión española o BBC World, sino que es Deutsche Welle, que solo existe para el extranjero y no se emite en Alemania. Ahora que estabas hablando, me parece fascinante el hecho de que nos comentaste que el equipo, digamos, en la parte de habla hispana es grande. Pero ahora que decías que han traído gente de España, de pronto ven hacia más a Latinoamérica, ¿tu experiencia en el día a día de tu trabajo es multicultural, no solo en el ámbito europeo, sino de lo que encontrás en acentos, en formas de ser, en idiosincrasia, en todo? O sea, vos vivís en un mundo muy multicultural. 100%, y más diferente no podría ser, ¿verdad? O sea, ahí chocan con bien, pero también se integran mucho casi todas las nacionalidades latinoamericanas con ¿verdad? Con todas sus particularidades. Pero también con el equipo técnico, por ejemplo, se puede hablar solamente en alemán, ¿verdad? El equipo técnico obviamente no es de Latinoamérica, sino que son alemanes, ¿verdad? Que trabajan en otros canales alemanes y que tienen una manera muy, muy distinta de trabajar, ¿verdad? También hay un contacto muy, muy frecuente con las otras redacciones, ¿verdad? Porque si pasa algo en China, pues obviamente contacto al departamento de Asia y les digo, hey, ¿ustedes qué saben de esto que está pasando, ¿verdad? Entonces uno también se encuentra con gente de todas las redacciones. Deutsche Welle trabaja en 32 idiomas, entonces tiene una diversidad bastante 32 idiomas. 32 idiomas. Y ahí es que, ve qué interesante, ahora que decís, y me parece fascinante el tema multicultural, 32 idiomas. Y lo primero que se me viene a la mente es cuáles son los retos que encontrás vos en tu día a día, porque vamos a ver, los retos vienen con la vida, ¿verdad? Pero digamos, te oigo hablar y es obvio que te llama la atención, estás viviendo un momento profesional y te gusta lo que haces y dónde estás.
Pero eso no quita que haya retos dentro de... ¿Cuáles son los retos que encuentra Javier trabajando allá o que ha encontrado trabajando allá? Porque no, no es lo reciente, puede ser retos que encontraste en el camino. Sí, claro. Bueno, yo creo que, digamos, a mí me ha ido bien y me ha sido fácil, digamos, en términos generales, pero yo creo que uno de los retos más importantes es que en el área de medios de comunicación, como sabemos, la industria es difícil, hay muchos egos, porque uno está dando la cara, ¿verdad? Entonces, sobre todo si uno está en cámara, entonces, y todos los demás también están dando la cara. Y si uno está trabajando, aunque esté tras bastidores, lo que uno está produciendo va a tener un efecto sobre la percepción de la cara que está en estos momentos en la cámara. Entonces, el lidiar con personalidades sumamente difíciles en muchas ocasiones. Divas existen, ¿verdad? En todo lado. Pero la gente tiene o suele tener reacciones bastante emocionales, porque es importante, ¿verdad? Ante situaciones que a mi criterio tal vez no serían tan dramáticas, ¿verdad? Entonces, manejar eso es bastante complicado. Y obviamente en las redacciones, sobre todo cuando tenemos que ver con temas internacionales y de América Latina, donde somos pasionales, es parte de nuestra cultura. Debates sobre izquierda y derecha, debates sobre el político tal y el político cual, y también encontrar cómo se genera ese consenso es complicado, ¿verdad? Yo creo que la idiosincrasia costarricense ahí ayuda bastante, en el sentido de que no soy el único costarricense, hay otra costarricense que estuvo incluso antes que yo, y somos más o menos conocidos por manejar bien esas... Son conciliadores. Sí, somos conciliadores, ¿verdad? Decimos, bueno, tal vez no lo tenemos que hacer tan así, tampoco tan allá, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Entonces eso ayuda, pero creo que eso es el reto más importante. Creo que es un reto en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Pero obviamente allá también, porque además está ese aspecto que no somos todos de la misma cultura y no todos reaccionamos, no todos pensamos de la misma manera. Yo no vivía en una dictadura, entonces tengo una perspectiva distinta, ¿verdad? Yo no viví bajo un régimen socialista, entonces tampoco sé cómo es esa perspectiva, y la gente muchas veces dice, es que vos no entendés, ¿verdad? Lo que significa esto, ¿verdad? Y eso es complicado. Wow. Sí, es que, o sea, vamos a ver, es la realidad, o sea, estás viviendo en un país donde siempre has vivido una democracia, donde no hay ejército, donde la educación en su momento fue prioridad, o sea, un montón. No viví una crisis económica. Sí, entonces, cuando ves es que estás lidiando con otras culturas, otras nacionalidades, no tanto culturas, sino nacionalidades que sí han tenido que pasar por momentos muy, muy complejos. Pero lo fascinante que creo es lo que uno aprende de ese multiculturalismo, ¿verdad? De esa capacidad de entender, y yo creo que es bonito cuando, digamos, en su momento a mí me tocó trabajar con gente de Estados Unidos, pero a la vez estaba trabajando con Europa, entonces trabajaba con alemanes, trabajaba con italianos, franceses, españoles, de todo lado, holandeses, pero también trabajaba con australianos y con sudamericanos, entonces andaba por todo el mundo. Yo no andaba, pero sí tenía que lidiar con ellos, y era muy interesante cómo uno se vuelve más abierto a no ver las cosas solo de una forma, sino a estar abierto de que, mira, hay otras formas de ver la situación, hay otra forma de comunicarse, hay otra forma de lidiar con el conflicto y otros. Entonces, me parece fascinante ese mundo, esas Naciones Unidas que vivís en la Deutsche Welle, ¿verdad? Totalmente. Sí. Yo te reconocí, yo veía Deutsche Welle, bueno, y sigo viéndolo, pero digo, cuando te vi en cámara, oí el acento, digo, parece tico, pero no sé, todavía tengo mi duda. Hasta que hiciste algo que me encantó y fue, creo que dando el pase a alguien y dijiste, vos. Ah, sí. Digo, ahí está. Este chavalo es tico. Sí. Siempre me lo dicen y lo sostengo y me encanta. El boss se morirá conmigo. Me ¿verdad? encanta. Sí, es muy importante para mí. Sí. Sí. La R la he neutralizado, ¿verdad? Porque caí en cuenta de que les parece muy risible a los latinoamericanos y ese es el público, ¿verdad? Entonces ahí sí ya, ¿verdad? Rápido ruedan los carros sobre los rieles del ferrocarril, pero el boss sí no es negociable. No, yo también, no creas, aquí yo también la R la trabajé bastante.
y ahora trabajo la D. Sí, la D también. Para Estados pronunciarla Unidos. al final y ahí al medio, que no la comemos, pero... Sí, ahí fue una anécdota. La primera vez que yo hice un pase en vivo, yo estaba en la bolsa, mi primer día de trabajo, ¿verdad? La corresponsalía en la bolsa está en Frankfurt, en Alemania. El canal está en Berlín. Entonces había una reunión de feedback después del programa y era la primera vez que yo aparecía. Y entonces yo tenía una amiga que trabajaba en la redacción y que estaba en esa reunión de feedback que yo había conocido por otro trabajo, ¿verdad? Y me escribió muerta de risa, pero me dijo, no tenías idea del pleito que se armó porque no sabían de dónde eras. Claro, como yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo nada más vieron que alguien metió a uno nuevo que estaba conectando en Frankfurt. Y entonces dice que los colombianos eran como, no, él claramente es colombiano, no escuchas qué dijo, no sé qué, no sé qué. Los mexicanos, no, güey, es mexicano, güey. ¿No? Y entonces todo el mundo se empezó a pelear por de dónde era yo. Hasta alguien, creo que como de Bolivia, dijo, o de Ecuador, dijo que era ecuatoriano. Y claro, nadie da nunca con nosotros, ¿verdad? No. Que eso te iba a preguntar, porque, digamos, para mí, uno reconoce cuando hay una persona que, por ejemplo, yo que tengo, digamos, mucha cercanía con Chile, tengo familia en Chile, mi esposa es chilena, o sea, de alguna forma uno escucha muchas veces publicidad donde no, o sea, el acento que buscan es muy neutro. Sí. Y yo lo reconozco como más cercano a como yo escucho, sin la R, o sea, sin toda esta parte, pero uno se identifica un poco más. Mi esposa ha cambiado un montón de cosas, menos el cantadito que tiene el chileno. El subir Sin una embargo, octava. cuando se va para Chile, todo el mundo le dice que ya está hablando menos como chilena. Pero para nosotros y pasa con el argentino, y ahí vas viendo los diferentes. Pero con el costarricense. Ahora estamos todos preocupándonos por la R. No, ¿verdad? no, Es lo que pasa, pero es que a mis hijas, digamos, mi esposa sí les trató de meter, entonces la menor es y es retica. La mayor sí tiene una forma diferente y agarró un poquito más ciertas formas de hablar que pronuncia la R correctamente. Entonces, como que yo también le he ido tratando de agarrar un poco por ese lado, pero no lo logro 100%. Pero siempre, y parte de lo que iba a preguntarte o a comentar era de que qué tan neutro percibís que es el español nuestro, la forma de nosotros de hablar con respecto al español que ves en los diferentes ambientes latinoamericanos y, bueno, sin duda el español, pero a los españoles. Pero, ¿cómo lo es? ¿Somos bastante neutros, aunque tengamos todas este montón de... Sí, somos bastante neutros, sí, yo creo que sí, porque, es decir, uno siempre lo percibe cuando uno lo ve desde el ángulo de alguien que no habla español, o que está aprendiendo español, ¿verdad? Y sí, muchas veces me comentan que se entiende bastante bien. Yo creo que los que ahí llevan la delantera son los colombianos, de Bogotá particularmente, ¿verdad? Me parece que son los que hablan el español más fácil, claro de entender. México también, en realidad, ¿verdad? En México lo que pasa es que tiene el cantadito que a nosotros nos da risa, pero desde el punto de vista de la pronunciación, ellos hablan muy bien. pronunciación. Entonces, pero nosotros estamos ahí arribita, diría yo, ¿verdad? Sí, la R es curiosa, pero creo que el resto es bastante claro. Cuando uno se mete a ciertos acentos, ¿verdad? Andinos, o a veces, ¿verdad? A veces hay argentinos que uno jamás se lo esperaría, pero hablan rarísimo, ¿verdad? Entonces uno sí o bueno, los idiomas en el Caribe, que también para mucha gente son difíciles de entender. Entonces sí creo que, digamos, a un extranjero no le cuesta tanto aprender aquí o escucharnos a nosotros. Y te ves cambiando mucho el chip entre Costa Rica, cuando llegas a Costa Rica, que cuando estás en Alemania, porque, por ejemplo, hay algo muy particular que tenemos nosotros, y es el di. Que uno lo lleva al diminutivo más posible, que es el di. Lo has dicho varias veces, pero yo me pongo a pensar cómo si tenés esa capacidad de, no a la hora de dar una noticia. Sí, claro, no. O estar en cámara o siendo grabado, sino en la conversación como un normal y silvestre con un argentino, un peruano, lo que sea que encontrás,
podés hacer ese cambio y no llegar a ese punto de utilizar yo estoy en una misión educadora, evangelizadora, entonces yo le tiro el tico a quien sea, al aire no, pero si yo estoy hablando con un peruano, yo le tiro el di y si es necesario le explico, es que nosotros decimos DI y no sé qué, y eso significa esto y lo otro. Sí, no. Yo porque para mí, a mí me dolería mucho perder o sea, la forma en la que hablo como costarricense, o sea, y la protejo todo lo que yo pueda, ¿verdad? Entonces sí, ya si les hace gracia o no, pues eso es problema de ellos en realidad, pero no, eso no lo trato nunca de neutralizar. Al aire sí, lógicamente, ¿verdad? O sea, cualquier entorno que sea formal necesariamente, pero en el conversación coloquial con los colegas y todo, ¿no? Todo el mundo sabe que es mae, que yo digo mae a cada rato, y, ¿verdad? Y todo el mundo lo entiende. Hay colegas que a veces me dicen, hey, mae, ¿verdad? Porque ya saben. Y eso es lindo, ¿verdad? Y sí, o sea, también... ¿verdad? Yo creo que lo hacen los otros colegas también. Los argentinos hablan como argentinos y los colombianos hablan como colombianos y los mexicanos hablan como mexicanos y yo pues hablo como costarricense. Muy bien. Sí. Yo quisiera adentrarme en algo que nos vuela la cabeza. A mí me la vuela. Soy un gran consumidor, como te dije, de información. Me gusta analizarla, me gusta conocer lo que pasa. Cada día se vuelve más difícil y más confuso saber, especialmente por las redes sociales que tienen una responsabilidad positiva y negativa en esta confusión y en este volarse la cabeza para saber en verdad qué está pasando en este mundo. Sí. ¿Verdad? Y vos que estás imbuido ahí, porque al final yo en mi programa de radio trato de ser feliz, pongo música que identifica a un montón de gente, digo, comparto parte de mi vida y algo de la realidad sin meterme muy allá, y todo el feedback que me dan los oyentes y las oyentes y demás. Trayendo todo esto, todo este prefacio que hice para preguntarte, el reto de poder informar en la actualidad, ¿cómo lo percibís? Eso por un lado, y también a la luz de ver a un costarricense en Alemania, y desde allá, ¿cómo percibís o cómo se percibe a este continente tan rico, tan bonito, tan apasionado por un montón de cosas como es Latinoamérica, que está cambiando mucho? Y ya después tal vez adentrarnos más en Costa Rica. ¿Y qué percibe un tico viviendo en Alemania? No sé si te hice un montón de un combo ahí. Un combo, pero... A mí me enredaste. No sería nada raro. No sería primera vez, Miguel. Sí, no sería la primera vez. Pero sí me interesa mucho esta parte de la adquisición de conocimiento, de la información, porque en verdad nos perdemos. Y creo que todo habitante en este mundo se pierde muchas veces de qué es lo que pasa, qué es cierto y qué no. Sí. Bueno, es difícil, es duro, y en cierta medida también debo decir que la situación actual, sobre todo, ¿verdad? El desarrollo de los últimos años, me ha robado un poquito el goce de hacer el trabajo, ¿verdad? Que todavía lo tengo, por supuesto, yo todavía lo disfruto muchísimo, pero es muy frustrante saber que la verdad está bajo ataque, ¿verdad? La verdad está bajo ataque. Y que las cosas que antes eran un hecho, incluyendo la ciencia, sobre todo la ciencia, ya no se da por hecho. Porque alguien la cuestiona y la puede cuestionar y un montón de gente lo va a creer por X o Y razón. Entonces ya no se puede ni siquiera afirmar que 1 más 1 es 2 porque alguien va a salir a decir que es una conspiración y hay que respetarlo, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Porque sí, porque hay mucha gente que está ahí, que lo está pensando y que lo está creyendo y no lo podemos ignorar. Entonces eso me frustra muchísimo. Pero bueno, al mismo tiempo me alimenta a decir, bueno, yo voy a hacer todo lo que yo pueda por entregar la verdad como es, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso irremediablemente, o sea, lo que al final de cuentas la palabra clave es la confianza, ¿verdad? Yo estoy pidiéndole a la gente que confíe en mí y por ende yo tengo que ver cómo hago para conseguir fuentes y sobre todo personas en las que yo puedo confiar, porque al final de cuentas, sobre todo cuando venga la ola de inteligencia artificial que apenas está empezando, ¿verdad?
al final de cuentas lo que yo voy a necesitar es escribirle a mi colega que está en Colombia, decirle, mira, esto, o sea, se está quemando la casa de Nariño, ¿verdad? El Palacio Presidencial, ¿se está quemando o no? ¿Verdad? Entonces yo necesito confiar en que lo que él me está diciendo es cierto para que yo pueda decirle a la gente con conocimiento de causa, confíen en que yo les estoy diciendo esto y que esto es cierto, ¿verdad? Hasta en la medida de lo posible en la que uno pueda verificar. Y obviamente uno confía también en otros colegas y en otras instituciones en las que uno sabe que se puede confiar a la hora de decir las cosas. Esa es la única receta que uno tiene actualmente, ¿verdad? Pero también es bastante, al ser un medio tradicional, como todos los medios tradicionales, están también bajo ataque, ¿verdad? De múltiples frentes, incluso desde el ámbito político, incluso a lo interno de Alemania, gente que nos quiere quitar financiamiento, ¿verdad? O que quieren que se eliminen de plano los medios públicos, por ejemplo. Entonces también pasamos de una era en la que se apreciaba mucho, ¿verdad? El trabajo que se estaba haciendo, a una era en la que también de la mitad de los comentarios son personas diciendo, ustedes, desgraciados, nazis o comunistas. Eso también nos honra, ¿verdad? Lo que me gusta mucho es que si uno ve la sección de comentarios, hay de todo. Hay de todo. O sea, un día somos, por una cuestión, somos de ultraderecha, al día siguiente somos unos izquierdistas. Entonces, lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Claro. Si le llueve a uno los dos lados, uno lo está haciendo bien. Eso sí. Entonces, eso es lo que, digamos, la forma en la que podría responder a esa primera pregunta, en cómo se lidia con eso. Bueno, es buscar la motivación y buscar las vías para decir qué hago yo, ¿verdad? Para poder aportar a las personas que quieran confiar en mí, ¿verdad? Y a las que no quieran confiar en mí, yo no lo puedo cambiar, lamentablemente. Es duro, duele verlo, pero no lo puedo cambiar. Yo trato de ser muy práctico. No estoy en el mundo del periodismo, ni soy periodista, ni mucho menos, pero sí estoy metido en medios de comunicación y me acuerdo, o como anécdota, algunas veces comencé a hablar de las vacunas y que la necesidad de las vacunas, entonces en el WhatsApp aparecen un par de comentarios, vos no sé qué, no sé cuántos sos, de esos que engaña a la gente y demás, y entonces como yo tengo la facilidad de abrir y ser práctico y al micrófono, vean, me están escribiendo que porque hablo de las vacunas, yo no le estoy diciendo a usted que se vacune. Yo le estoy diciendo, ¿para qué funciona la vacuna? Es problema tuyo, responsabilidad tuya, creer si te sirve o no. Pero yo no te estoy mandando a vacunar, nada más estoy hablando del asunto. Usted tomará la decisión, que creo que es lo que todavía tenemos que mantener un poco. O sea, sí. y evitar la irrealidad. Al final la gente tomará la decisión de hacer o no hacer, o creer o no creer, pero bajo el fundamento de que hay una verdad. Sí, y que es así. Con la diferencia de que a raíz de que cada vez hay más participación de las redes sociales y cada vez hay más opiniones visibles, el problema también es que, y eso es un poco en el debate, se ha empezado a equiparar el conocimiento de una persona que lleva años ocupándose de un tema, ¿verdad? El tema del cambio climático. Estamos hablando de que, ¿verdad?, hay un consenso científico clarísimo, ¿verdad?, indiscutible en el ámbito científico de que esto existe y de que las acciones humanas lo causan. Bueno, pero uno tiene, por ejemplo, en un talk show en Alemania, va a estar un político de un partido X que niega el cambio climático sentado a la par de un científico, y con eso estamos dando a entender que el conocimiento de estas dos personas es igualmente válido y equiparable, y no lo es, claro, ¿verdad? Ese es el problema. Muy bien. Y eso antes no pasaba. Muy bien. Entonces eso es así como un doctor, es un doctor o un director de una asociación de médicos o de una universidad, ¿verdad? Es un académico que ha dedicado su vida a estas cosas, y lo sentamos a la par de un diputado que sí, es diputado y tiene una responsabilidad y obviamente hay que respetarlo, pero no es equiparable la opinión de este diputado. Sí, ahí entra algo que decías ahora, que es el tema de confianza. Digamos, yo cuando estoy trabajando con algún cliente, yo siempre digo, mi misión principal es generar confianza y credibilidad. Confianza en mí y credibilidad en el proceso. Eso es para temas de coaching. Y ahí afuera, o sea, yo tengo otros colegas que al final terminan siendo competencia. Yo no estoy claro qué hacen, ¿verdad? Pero, digamos, hubo una época en donde estaba muy cuestionada, digamos, la metodología. Y tomándolo como metodología, yo decía, bueno, es que me puedo complicar demasiado tratando de hacerlo más de lo que es, cuando al final sigue siendo una metodología, algo bastante, digamos, puntual que hay que hacer en esos procesos, y de ahí la forma de venderlo es
generando esa credibilidad, esa confianza. Pero las personas deciden en qué creer y en qué confiar. Pero ahora, y metiéndome en el mundo, digamos, ya no en lo mío, sino en el mundo de la comunicación, cuando estás hablando con miles, o sea, le estás hablando a millones de personas a veces, es la capacidad que vos tenés de generar esa confianza. Y la responsabilidad que viene la otra parte, o sea, es confianza, pero también hacerlo responsablemente para informar, porque no toda, ahora hoy en día es como cuando voy a informar voy a dar mi opinión, ¿verdad? Y no necesariamente lo que nosotros, los que queremos informarnos, no necesariamente queremos conocer la opinión de la persona. O sea, habrá otro momento para tener la opinión. Es cómo tener ese acercamiento a una verdad objetiva, ¿verdad? Y eso requiere que uno pueda llegar y estar escuchando algo que le genera a uno confianza. No es necesariamente lo que uno quiere oír o lo que uno crea que es la realidad, sino lo que uno puede confiar en la otra persona que te está diciendo. Y eso es complicado. Yo ahorita me pongo a pensar en personajes de las noticias, digamos, comunicadores en Costa Rica, por ejemplo, una persona que siempre a mí me generó muchísima credibilidad. Era don Rodrigo Fournier, por ejemplo. Era otro momento. Y uno ve diferentes otras personas a lo largo digamos, de mi historia y de diferentes países que a uno le generan credibilidad o confianza cuando están informando. Yo veo noticias en Chile, o sea, de la televisión chilena, y hay personajes de ahí que me generan confianza cuando están dando la información, porque van directamente a la información, al dato, a las cosas, y se genera esa información que termina siendo creíble, pero al lado, Y que como es es, veraz. y que sentís que es veraz, o sea, o es verificable, pongamos. El problema es que al lado hay una persona, y como no solo estoy hablando de Chile, estoy hablando de cualquier lugar, al lado está alguien que no está haciendo exactamente lo mismo y está moviendo o una agenda o una hipótesis o X cosa, ¿verdad? Que no necesariamente suena más interesante porque está la teoría de la conspiración o esto, el otro, y al final, cuando ves es que estás compitiendo con algo que se vuelve una fuerza igual de poderosa como puede ser la confianza, ¿verdad? Sí, ahí la diferencia es el concepto de confianza versus fe, ¿verdad? Ujú. La confianza se gana, la fe no, la fe es gratuita. La fe está ahí, entonces yo le tengo fe a una persona, entonces esta persona no necesariamente tiene que haber comprobado que lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo era lo que me beneficia, digamos, mientras que la confianza se gana y se pierde también con mucha facilidad, ¿verdad? Un error y se pierde la confianza, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Hubo un estudio en Estados Unidos que reveló que los televidentes de una cadena, que no voy a decir el nombre, estaban conscientes de que les estaba mintiendo y de que era falsa la información que estaban recibiendo en aspectos políticos. Pero seguían viendo. Hay fe, ¿verdad? Sí. Entonces, y ese es el problema que tenemos hoy, usted lo mencionó, Gerardo, es escuchar lo que no queremos escuchar, ¿verdad? Y el problema del tiempo que vivimos actualmente es que ya uno no está enfrentado a lo que uno no quiere escuchar, porque antes cuando uno abría un periódico y uno quería, ¿verdad?, ver en la página 3, tenía que pasar por la página 2 y en la página 2 estaba la cara y la entrevista de una persona que uno odiaba y aún así uno percibía lo que esa persona estaba diciendo. Hoy los algoritmos le presentan a usted lo que usted quiere oír, ¿verdad? Y solo escuchamos las opiniones alineadas a nuestras preferencias, que eso está muy bien, tiene un montón de ventajas, pero es importante escuchar la perspectiva de la persona que yo no quiero oír, ¿verdad? Y eso se está perdiendo. Lo mismo vale para la televisión. En la televisión, si uno veía 3 titulares, quería ver lo que venía en el minuto 10, pues tenía que pasar por los primeros 10 minutos porque uno no sabía cuándo iba a salir el titular que a uno le interesaba. Pero entonces se tenía que tragar un montón de cosas que no le interesaban. Y hoy en día ya uno no tiene que ocuparse de opiniones ni de cosas desagradables, ¿verdad? Es un poquito el mismo principio de uno tiene selección, ¿verdad? O sea, antes a mí no me gustaba mi proveedor de teléfono, salado, era el ICE, punto, ¿verdad? Hoy en día uno tiene opciones. Y si a mí no me gustó Colby, me paso a Claro, y si no me gustó Claro, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que se replica en un montón de cosas, pero es, a mi criterio, muy peligroso para la información. A la hora de manejar la información,
nosotros, y eso también es parte de la tarea, y eso también mucha gente no lo entiende, el ejercicio periodístico me obliga a mí a tratar de presentar otras perspectivas que obviamente tampoco son las que yo tengo. Si yo tengo a una entrevistada o un entrevistado de UNICEF, que es una organización que ayuda a niños, yo quiero que ayuden a los niños, pero yo tengo que hacerle preguntas críticas, es mi trabajo hacerle preguntas críticas a la UNICEF y decirle, vea, un momento, hay una información de que el financiamiento de UNICEF, ¿verdad? No fue correcto en este país, bla, 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 bla. Me duele mucho hacerle, entre comillas, el daño a la persona de UNICEF, porque yo sé que la misión que tienen es buena, pero es que yo necesito contrarrestarle y por eso es que estoy haciendo una entrevista. Eso muchas veces la gente dice, es que este periodista está preguntando por qué no menciona X y cosa. Bueno, porque si lo que quisiéramos es nada más presentar la perspectiva de la persona, si yo invito a un político para que me cuente lo maravilloso que es, entonces no necesita la entrevista, que haga una cadena de televisión y cuente lo maravilloso que es. Pero si yo tengo un político, aunque yo en secreto puede ser que quiera votar por ese político o que lo respaldaría si estuviera en una posición de elegirlo, le tengo que decir, no, perdón, pero es que su contrincante está diciendo esto y esto y esto. Porque para eso es el ejercicio de la entrevista, para confrontar a la persona con otra perspectiva, para que al final el producto final sea un balance y la persona tome la decisión que quiera, ¿verdad? Y eso la gente no lo entiende, ¿verdad? Lamentablemente. La gente cree que lo estás atacando porque tenés unos intereses ocultos Exacto. abajo y entonces... Pero y voy a retomar esto que dijiste porque creo que es valiosísimo. El que el algoritmo ahora me dé lo que yo quiero oír nada más, me hace polarizarme demasiado, me hace cegarme y me hace fanatizarme. Sea lo que sea en el diario vivir, sea político, sea fútbol, religioso, sea religión, sea zona geográfica, sea gustos. Y entonces empezamos a separarnos. Y entonces el divide y vencerás ahí es donde entra en juego y nos hace estar viviendo algunas cosas que antes no se vivían. Aquí hay algo, ahora mencionaste algo que me puso a darle vuelta. Y es de que, como estamos hablando de comunicación, ¿verdad? Mencionaste el riguroso ejercicio periodístico. Por alguna forma, la capacidad de tener información ya viene de diferentes fuentes y se olvida muchas veces de que existe una profesión o una práctica o una forma de hacer un trabajo estrictamente periodístico, ¿verdad? Riguroso, que puede llevar a lo que decís es a llevar a, tengo que hacer preguntas de esta forma, tengo que buscar y dar otras perspectivas. O sea, uno no se casa solo con una cosa. Y de alguna forma no es lo mismo en otras profesiones, porque vamos a ver, un ingeniero civil que no hace el profundo ejercicio de ingeniería civil, se le cae el edificio, se cae el puente, o un médico. Es decir, es que ahora estaba pensando en un médico y es que estaba pensando en un doctor que está viendo a mi esposa con un tema y yo dije, lo rico de haber ido donde este doctor es que no solo te habla de esto que está viendo, sino que hace un análisis donde al final dice, yo no soy el especialista en esto, sino te mando a otro que haga el proceso riguroso de otra especialidad. Pero en el manejo de la información, como tal vez es tan fácil conseguirla, de pronto se nos olvida que existe ese proceso riguroso también. Y eso es lo que al final genera confianza. Yo no necesito que me estén hablando de solo un tema. De hecho, ahora yo les decía, yo ya no veo solo un medio, yo trato de informarme por cositas pequeñitas de todo lado. Y algo muy importante que va relacionado a poder confiar, que es el pensamiento crítico. O sea, que es una competencia que no necesariamente se desarrolla en el sistema educativo, sino que el pensamiento crítico es algo que viene de, o sea, se puede desarrollar de muchas formas, pero por ejemplo empieza a veces en cómo manejas la capacidad de hacer una crítica, hacer una opinión sobre algo y que alguien te diga, yo no creo lo mismo. Yo, por ejemplo, lo veo ahora con mi hija mayor, le toca votar por primera vez. Entonces, nosotros lo que le fomentamos es, tome su decisión. Sí me gustaría que me contés cómo es que estás tomando la decisión, porque
ella ha participado de N sobremesas, en desayunos, en almuerzos, en lo que sea en la familia, y no es solo en mi familia, sino con amigos donde todos hablamos en esa forma donde, entonces, eso es algo muy particular porque viene criada de esa forma con un pensamiento crítico que le ayuda a tomar decisiones, que le ayuda a, bueno, principalmente a esa toma de decisiones. Pero qué complicado, ¿verdad? Cuando no estás como que te nubla algo y de pronto la información que estás recibiendo es solo la que te gusta, solo la que me gusta, solo la que me gusta consumir. Entonces, nosotros como liguistas nos encanta verlo. Y claro, le ponen lo de la esquina del frente, sea de otro color, el color que sea, de pronto lo estás viendo con un ojo crítico diferente. O sea, yo no estoy diciendo que yo soy totalmente objetivo en todo, ¿verdad? Pero es así como nos vamos formando y los retos que se tienen. Y dando toda esa charla, ¿verdad? Que acaba de dar, sí quería, algo que sí me interesaba es, entendiendo los retos que ahora decías y las cosas, ¿dónde ves, hacia dónde ves que está caminando el mundo de la información y la comunicación? Digamos, principalmente en el ejercicio periodístico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ves el futuro? Em, la verdad es que yo participo, modero paneles, conferencias anuales, donde están todos los expertos sabidos y por haber. He tenido sentada a la par mía la directora de cooperación de Microsoft en inteligencia artificial para medios de comunicación. Nadie sabe, nadie puede responder esa pregunta. Es la Wow. realidad. O sea, estamos ante ante una era en la que nadie puede proyectar cómo van a ser los medios de comunicación de aquí a 5 o 10 años, en realidad, porque no sabemos cuál es la capacidad de las herramientas que están saliendo en estos momentos, no sabemos qué medios van a subsistir y cuáles no. Hay ciertas cosas generales, bueno, la personalización es un tema, ¿verdad? Todo lo humano aparentemente va a ser más importante, entonces eso es bueno y malo, ¿verdad? Porque personalizar implica que la persona también involucra sus emociones, sus pensamientos y es y su opinión, lo contrario de lo que se supone que debería ser el ejercicio periodístico justamente. Y el problema es que en estos momentos esa falta de proyección o de planificación agrava una tendencia que de por sí siempre ha estado en los medios de comunicación, que hasta en la universidad lo vi, que decía, la industria de medios de comunicación se caracteriza por una no predictibilidad, ¿verdad? Porque nadie empezó, o sea, si uno ve cómo era la televisión cuando se creó y lo que es hoy, no tiene absolutamente nada que ver. Ningún periodista empieza su carrera y termina su carrera haciendo lo mismo de la misma forma, ¿verdad? El que estuvo no sé cuántos años en La Nación empezó en máquina de escribir y hoy en día lo hace en la computadora y tiene que escribir algo para Facebook, y, o sea, hace un trabajo totalmente distinto, ¿verdad? Ahora los periodistas de radio están con un celular, ya no tienen el kit de micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría, a todo el mundo le encantaría predecirlo. Yo sí creo y veo con preocupación que vamos a una era en la que la cantidad de información falsa y la perfección de esa información falsa por las herramientas que ofrece la inteligencia artificial van a generar una gran cantidad de desafíos y retos, y donde justamente los que van a sobrevivir son las personas que lograron generar una confianza en que la gente sabe que si esto lo está diciendo X o Y es cierto, ¿verdad? Pero también, de nuevo, hay mucha gente a la que no le importa que sea cierto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, wow, es fuerte. Ahora, cuando nos vimos temprano, te dije que estaba terminando, es un curso virtual que estoy llevando para una certificación que estoy buscando, y hoy uno de los puntos que hablaba era en el manejo de la incertidumbre. Y ahora la respuesta que nos diste, ¿verdad? O sea, tu comentario fue, no tenemos la menor idea. Y claro, estás hablando de lo poco predecible que es el mundo periodístico, y eso es como ya un check, un garantizado, ¿verdad? Dentro de, hasta en la misma formación de los profesionales. Pero es que aquí estamos hablando de que hay una incertidumbre en general, no solo en el mundo de la comunicación, es el mundo en general, de hacia dónde vamos, porque los cambios son en un ritmo vertiginoso, muy acelerado, ¿verdad? Y esa incertidumbre
termina generando en muchos casos temores, ¿verdad? Y actuar desde el miedo siempre es un tema a tomar en cuenta, ¿verdad? Y que se genera en medio de tantos ambientes o un ambiente tan incierto. Y una cosa también nada más importante que a mí también me llama mucho la atención es que las innovaciones siempre han generado, ¿verdad? Claro. Problemas y miedo, ¿verdad? Y si uno ve cuando salió el cine, había estudios de que lo peligroso que era para los niños y todo eso es fascinante. Cuando salió el teléfono se dijo que las relaciones humanas ya se iban a desintegrar porque la gente hablaba a distancia, ya no se veía cara a cara. O sea, había proyecciones de que todo el mundo solamente iba a hablar por teléfono porque era más cómodo estar en la... Bueno, todo eso, o sea, eso es muy parte de la naturaleza humana y de la salida de las tecnologías, que tengamos miedo e incertidumbre. Pero cuando la innovación tecnológica era más sencilla, era como, bueno, esta es la máquina de coser. Tiene una aguja, ¿verdad? Y usted la ve funcionando. Entonces uno sabe más o menos cuál va a ser el impacto de la máquina de coser. Pero es que la inteligencia artificial es una cuestión abstracta, ¿verdad? O sea, para la gente. Entonces yo no sé qué puede hacer realmente y ¿verdad? Tengo una idea de cómo funciona, pero no, ¿verdad? No sabemos cuáles son las cosas que va a poder hacer y lo que eso implica para todo. Entonces, por eso es que genera mucha más incertidumbre que una cuestión que uno puede entender. Interesante y consejo que me dieron, que lo trato de llevar, es no hablar nunca de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, o esto lo hice con inteligencia artificial, sino decir la herramienta específica que usé de inteligencia artificial, ¿verdad? Esto lo hice con ChatGPT o esto lo hice con X o Y cosa y no hablar de la IA o de la inteligencia artificial como si fuera una cuestión... Una sola cosa. No sé, como si fuera omnipresente y celestial. Sí, sí. Porque la única certeza que podemos tener es empezando a entender que nosotros tenemos el control también sobre la inteligencia artificial. Entonces, yo trato siempre de hablar de herramientas de inteligencia artificial y si estoy contando algo, decir específicamente con qué se hizo. Okay. Para que a la gente le quede claro, esto es un sistema, no es Dios, ¿verdad? El que está llegando. No es la verdad pura. No, exacto, sí, sí. Ahora, hablabas de que mucho de la información viene o se puede personalizar y entonces ingresan las emociones y voy a darle un viraje a la conversación porque ya se puso bastante y salgámonos un poco ahí de... además que estás descansando. Venís al país y hacia eso es lo que quiero ir ahora. O sea, que me calles, no. No. Está diciendo que me calle. La emoción de bajarse del avión y venir a Costa Rica y qué emociones te causa volver al terruño. Sí, primero ¿qué hacer? ¿Qué buscas aquí? Primero la emoción de subirse al avión, porque me encantan los aviones, soy fanático de la aviación desde niño, entonces de por sí, para mí siempre es parte también es subirme al avión. Bueno, es alegría realmente, es alegría venir aquí por la gente, por los costarricenses como idiosincrasia, que es un pueblo que yo no había entendido lo lindo que es el pueblo costarricense, digamos. Bueno, sí lo había entendido, pero no había experimentado la emoción que tienen los turistas. Es que la gente aquí es tan amable y tan linda. Sí. Y uno sabe, ¿verdad? Uno sabe racionalmente que sí, que somos muy amables y todo. Pero a mí no me había pasado sino hasta que fui a Australia, donde la gente también es encantadora y muy linda. Y me acuerdo que yo estuve en una tienda y como que estaba buscando, no me acuerdo, una pantaloneta y la muchacha de la tienda me dijo, no, es que esta pantaloneta, no sé, pero vea, venga conmigo, vea. Ahí usted ve ahí atrás, ahí a la derecha hay otra tiendita. Vea, ahí, si usted pregunta, ahí sí tiene... Y yo decía, pucha, qué gente más linda. ¿Verdad? Eso había sido una experiencia de viaje en general, ¿verdad? Todos los australianos me habían parecido sumamente amables. Y yo dije, mira vos, esto es lo que la gente comenta, ¿verdad? Los turistas comentan, esto es lo que sienten cuando están en Costa Rica. Uno lo conoce porque uno es de aquí, ¿verdad? Pero bueno, eso me genera muchísima emoción y obviamente también de los amigos y la familia. Que me encanta ver. ¿Qué vengo a hacer aquí? Yo tengo aquí una agenda de locos donde trato de acomodar a la mayor cantidad de gente posible para un café, para un desayuno, para el almuerzo, para la cena. Para un podcast. Para un podcast, exactamente. Sí, bueno, mis papás, mi mamá ya no vive, pero mi papá todavía siempre tenían el chiste de que me ven más cuando estoy allá que cuando estoy aquí, porque allá me tienen sentado media hora en cámaras dando el noticiero. Aquí no. Aquí andas por todo entro y saliendo, sí, entrando y saliendo. Sí, es una agenda, en realidad no es nada muy elaborado, simplemente es tratar de ver a la mayor cantidad de gente que pueda, y compartir, y eso para mí ese es el concepto. Bueno, siempre voy a la playa, obviamente, también, ¿verdad? ¿Te gusta la playa? Sí, necesito el mar y el sol un ratito, ¿verdad? Por lo mismo, antes de volver al lúgubre Berlín en invierno. Entonces, eso siempre es parte de...
Y sí, en realidad es eso. Paso mucho tiempo en San José, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando viene aquí, estos amigos que se van a todo lado en Costa Rica para ver toda la naturaleza maravillosa. Yo siempre voy a la playa un ratito, pero casi siempre estoy aquí. Y de nuevo, por eso siento un poco que es como si no me hubiera ido, ¿verdad? Creo que esa sensación también me gusta mantenerla en cierta medida, sentirme conectado. Y uno aprende a apreciar mucho ese tiempo porque, ¿verdad? Si uno no lo piensa, pero si uno no pudo ver a X o Y persona, y no la va a ver sino hasta dentro de 2 años, ¿verdad? Y 2 años es mucho tiempo. ¿Duras más o menos? Siempre vengo una vez al año, a veces, por alguna razón especial, ¿verdad? 2 veces, entonces ahí hay cosillas. Pero sí, es reconectar con la gente y con el país. Sí, ahora, sí, cuando estabas diciendo lo que percibías vos, ¿verdad? Que estás tanto tiempo fuera, me recuerda algo como la forma de resumir y no, es el uso del pura vida, ¿verdad? No el uso del pura vida, sino el concepto propio del pura vida es algo que se ha vuelto algo muy propio de la forma de escribir, la forma en que somos. En un país privilegiado a nivel de topografía, a nivel de belleza, de feria, le metes la gente. Entonces uno oye al turista que viene de diferentes orígenes, ¿verdad? Tienen algo que les llama la atención, que es lejos de ser el mejor país del mundo, la mejor gente del mundo. No, es que somos como somos. Y eso es muy rico cuando lo escuchas de alguien que está mucho tiempo fuera y de pronto es esa añoranza, ¿verdad? Por estar ahí. No es solamente la comida, no solamente lo que encontrás en el sol, la playa, la montaña, sino es la gente. Eso es bonito y mucho tiene que ver con esa filosofía, no el uso indiscriminado o mal ubicado del pura vida, ¿verdad? Sino más bien ese concepto como que creo que hemos logrado resumir como idiosincrasia, como cultura también. Y tal vez te tiro ahí proyectos a futuro. ¿Qué ves a Javier en un futuro próximo o lejano? No sé. ¿Cómo se ve Javier dentro de unos años? Bueno, en realidad el sueño dorado de todo el mundo que vive partido en dos es lograr algo que le permita a uno ir y venir, ¿verdad? Pasar un tiempito aquí, pasar un tiempito allá, ¿verdad? Yo me doy cuenta muy frecuentemente de que yo disfruto mucho mi trabajo y que estoy muy contento en el trabajo que hago actualmente. Entonces no tengo un aliciente para decir, bueno, es que ya voy a dar un giro, ¿verdad?, de 180 grados, mientras el trabajo me permita tener esa conexión con América Latina, trabajar en español con estas culturas, hacer un trabajo periodístico que considero que es de buena calidad y que me permite irme a dormir tranquilo en la noche, ¿verdad? Yo no sé cómo se van a desarrollar las cosas, ¿verdad? No sabemos cómo se van a desarrollar los medios, yo no sé cómo se va a desarrollar Deutsche Welle, pero eso sigue siendo parte de esa proyección. Pero Deutsche Welle me permite también una flexibilidad de hacer otras cosas. Entonces, proyectos a futuro. Tengo ganas de hacer de retomar en realidad un proyecto que hice en el año 2020 en la pandemia, que era un resumencito semanal de noticias muy sencillo, ¿verdad? Hacer un resumen de las noticias internacionales más importantes, que lo dejé de hacer porque pensé que nadie lo estaba viendo y después un montón de gente me vino a reclamar que dónde estaba y que por qué no lo había vuelto a hacer. Entonces dije, bueno, tal vez, ¿verdad? Los 4 gatos estaban contentos, ¿verdad? Entonces tal vez haya más de 4 gatos. Hay que mantenerlos felices. Entonces sí, eso es una idea que tengo. Y después también estoy metiéndome en un proyecto propio de enseñanza también, ¿verdad? De enseñanza, de dar cursos para storytelling en redes sociales, expresión oral en público, ¿verdad? Ese tipo de cosas, aprovechando justamente esa diversidad de cosas que me ha tocado hacer para también, ¿verdad?, ofrecerlas. Entonces eso es un proyectito que además, en el mejor de los casos, me permitiría viajar más hacia América Latina, que es algo que me gustaría, ¿verdad?, para dar unos cursos o, ¿verdad?, hacer talleres, etcétera. Entonces esos son los proyectos que tengo en estos momentos a futuro, y lo demás, como no sabemos para dónde va el viaje, ¿verdad? Es lo lindo de la profesión también, ¿verdad? Eso es lo que me gusta también del periodismo. Pero sí, vos sabes que ahora cuando uno tiene limones hay que hacer limonada, ¿verdad? Y parte de lo que estoy oyendo es una mente inquieta, conocedora de lo que te gusta y de lo que y que le gusta lo que hace. Entonces me llama la atención porque dentro del mundo de la incertidumbre o sea, está en la claridad de que el contexto es incierto, pero eso no significa que el temor, digamos, ahora que hablaba de la incertidumbre y temor, o sea, lo menos que veo es
o sea, veo la inquietud de una persona realista, pero con una visión optimista y con una visión de busquemos cómo hacer la limonada correcta, ¿verdad? Sí. O la limonada correctamente. Yo siempre digo que, ¿verdad? Cuando hablamos de las herramientas de inteligencia artificial, Ya lo Ya me anoté. quedó grabado. Sí, yo lo anoté. Ya. esta es una frase de una amiga mía, Magda, que en otros contextos que nada que ver con el trabajo, pero siempre me ha dicho, no hay que preocuparse, ¿verdad? Y eso ya, ampliándolo más, en el caso específico de las herramientas de la inteligencia artificial, no se preocupen, ocúpense, úsenlas, adóptenlas, vean cuáles hay y cómo y para qué sirven y qué pueden hacer con ellas, porque así uno le pierde el miedo a lo desconocido. Claro. Si uno aprende cuáles son las limitaciones, ¿verdad? El otro día estaba con unos amigos que tienen mi ahijado es un chiquitito, que no me acuerdo qué le dijeron, como, mira, terminate la sopa, yo no sé, porque si no te va a dar, bueno, entonces, no, pero ChatGPT dice esto y esto y esto, ¿verdad? Y les contradijo a los papás lo que les estaban diciendo, porque ChatGPT decía lo contrario. Y entonces, ¿verdad? Yo me quedé con la boca abierta. Yo soy muy cuidadoso de decirle a la gente cómo tiene que educar a sus hijos. No tengo hijos, entonces, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero yo sí les dije, ustedes ya le enseñaron al chiquito cómo falla ChatGPT. O sea, ya lo pusieron a buscar el nombre de él para ver qué sale, porque van a salir puras tonterías, ¿verdad? Y me dijeron, no. Y yo, bueno, mira, con todo el respeto, pero bueno, también es mi ahijado. Se supone que yo ahí participo un poquito. Entonces, háganlo, como ya, por favor. Sí. Entonces, sí, bueno, hay que no preocuparse, sino ocuparse. Muy bien. Pensamiento crítico. Pensamiento Vuelvo a decir. Pensamiento crítico. Qué bien. Los bonitos tesoros que deja cada uno de estos episodios y pensamiento crítico. No endiosar lo que no hay que endiosar. Voy a usar esta palabra porque no lo dejaste muy claro. Y yo me quedo también con este balance que has hecho. Gerardo lo denotaba muy bien. Sos inquieto, pero estás bien donde estás. Y estás disfrutando el camino que trazaste, que construiste, que te llevó a estar ahí. Y ahí estás realizándote. Y me quedo con que uno tiene que ser feliz con lo que hace y con lo que escogió. No dejar de estar inquieto dentro de eso, porque qué fea la zona de confort, pero No. mientras lo disfrutes y seas feliz. No Sí. sé, me quedo con eso tuyo y bueno, y un montón de cosas que me clarificaste sobre esta confusión que te dije que hay sobre cómo absorber información, cuál es la realidad, cuál no, y creo que dejaste herramientas muy interesantes y conceptos muy interesantes. Sí, y ya que te gusta la aviación, Javier, vamos aterrizando. Muy bien. No, más bien, vieras que tremendamente agradecidos. Creo que desde un inicio, porque este invitado lo tenemos en fila desde hace rato, porque te preguntamos con mucha antelación y nos dijiste un sí desde un inicio. Y confiaste en nosotros, ¿verdad? Y también, bueno, con la intermediación de tu querido hermano, que fue el que nos hizo el contacto, pero sí agradecerte mucho la confianza, el hecho que nos hayas tomado un rato de tu agenda bien socada. Yo entiendo lo que es ir de vuelta al país, no por mí, sino por cuando mi esposa va de vuelta, es una agenda también loca. Pero ese rato realmente lo apreciamos y más bien darte las gracias por estar acá. Sin Filtro, Sin Guión, tenés un espacio cuando volvás a Costa Rica y querés venir, decir, hey, les tengo algo que contar, venís y aquí conversamos. Muy bien. No, yo agradecidísimo. En serio. No, con todo gusto. Muchas gracias. Yo aplaudo la iniciativa y creo que la solución para muchos de los problemas que hemos hablado es hablar con la gente. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Hablen con la gente, infórmense de las perspectivas que tienen otros, asúmanlas con respeto, contradíganlas con respeto y la cosa estaría mucho más fácil si más personas hicieran este ejercicio. Así que un gran placer estar aquí, que ojalá no sea la última vez. No, yo creo que no, y la verdad es que en un ambiente tan incierto, en tantas cosas,
si lo que queremos es compartir vida para dejar mensajes en las personas, ¿verdad? O sea, que cada uno reciba y pueda interiorizar lo que le llame la atención, creo que este episodio ha tenido cosas muy interesantes precisamente ante ese entorno tan incierto que tenemos en muchas cosas. Entonces, como te digo, muchísimas gracias y esperemos vernos pronto y que tengas una buena visita por acá en Costa Rica. Buenísima nota. Muchas gracias.